apreciar que es un niño con síndrome de Down. Este, como ya les había comentado la clase pasada, Langdon Down fue el que diagnosticó, observó a estos niños y por sus características asiáticas los llamó como mongolismo. No es así hasta 100 años después, cuando Jerónimo Lenguet, en 1956, descubrió que este síndrome respondía a una anormalidad cromosómica. En los mecanismos genéticos, las personas con síndrome de Down, igual como nosotros, tienen expresiones diferentes para cada persona. Se determina por la herencia o por el ambiente de cada individuo. La nomenclatura científica para este exceso cromosómico es de 47XX más 21 para una niña, 47XY más 21 para un niño. Este síndrome tiene la probabilidad de tener, pues, tener patologías debido a que existe un exceso de proteína en el cromosoma extra que tiene. Aquí, el 95% de estas personas, el error está en la no disyunción de la primera división meiótica, también se le llama trisomía libre. Este error es una célula incompleta de material genético, ya sea de la mamá o de la papá, o del papá. Estadísticamente, la mamá es por su edad, de que las células están viejas, eso todavía no está comprobado, pero se dice que por la edad de las células de la mamá o por el ambiente. Otra puede ser también la no disyunción de la segunda división meiótica, pero es más rara en este caso. La translocación. Aquí aparece como 46XY there, que está pegado al cromosoma 14, un cromosoma extra 21. Bueno, en el cromosoma 14 se le pega el cromosoma 21, bueno, una parte del cromosoma 21, y es por eso que aparece como es un extra de información genética, pero sigue tratándose de una trisomía. El mosaicismo. Ay, doctora, casi no lo entendí yo, ¿eh? Se dice que se produce la concepción, por lo cual la trisomía no está presente en todas las células del individuo con síndrome de Down, sino que en aquellas STIPER que procede de la primera célula mutada. Me imagino que, pues, aquí está la división, o sea, va bien la célula, y aquí está un error en la división meiótica, y aquí se... A ver, Fati, ¿nosotros imaginamos cosas? No. No. Pero es que no lo entendí. ¿Cómo que no lo entiendes si yo les expliqué mosaico? Pero ya no me... Y lo investigué y no lo entendí. Si yo les expliqué eso. Bueno. Pues alguna de las células tiene 47 cromosomas. Y es muy rara a la vez cuando se presenta en el síndrome de Down, este mosaicismo. Bueno, tenemos la neuromorfogénesis, que estas van a constituir las alteraciones en los patrones funcionales de las neuronas y que por sus procesos de señalización, que son el elemento esencial de la transmisión interneural,
es donde vamos a decir donde los niños con síndrome de Down van a tener su discapacidad intelectual. Y la siguiente, Fati, porfa. Bueno, este cromosoma 21 contiene el gen de la beta-amiloide, esta es una proteína que también se asocia mucho con el Alzheimer, esta proteína. Todavía no se sabe bien si esto tiene que ver el porqué del retraso mental o de que se les olviden las cosas a los de Alzheimer, pero también los encontramos con los niños de síndrome de Down, que esto da una degeneración neuronal. Bueno, este superóxido dismutasa, está codificado por el gen CO1, que se cataliza por el paso del anión superóxido hacia el peróxido de hidrógeno, que pues esta en condiciones normales va a contribuir con el sistema de defensa antioxidante del organismo, pero su exceso va a determinar la acumulación de H2O, que lo que va a provocar una peroxidación de lípidos y de proteínas y va a dañar el ADN. La expresión bioquímica del síndrome consiste en los aumentos de diferentes enzimas. Otros genes implicados en la aparición de los trastornos asociados al síndrome de Down es el COL6A1, que nos va a traer, incrementa defectos en el corazón, la ETS2, alteraciones en el músculo esquelético, la CAF1A, nos va a presentar, o sea, va a inferir en la síntesis del ADN. Las sintetaciones beta-sintasa nos puede causar alteraciones metabólicas y de los procesos de reparación del ADN. El DIR por este gen, es por que los niños presentan un retraso mental y la cría pueden originar cataratas. La GARD, vamos a obtener un aumento de gen que puede alterar los procesos de síntesis y reparación del ADN. Y la IFNRA, este gen nos va a provocar alteraciones en el sistema inmunitario. Esto es como una tablita de los genes y aquí nada más está de extra el COD1, que tiene relación con el envejecimiento prematuro, la demencia y el Alzheimer. Bueno, en epidemiología, hace uno de cada 700. El riesgo de síndrome de Down se incrementa con la relación con la edad de las madres, como ya lo habíamos dicho al principio, bueno, lo había dicho Fátima, que uno de cada 1.250 niños para una mujer de 25 años de edad, uno de cada 1.000 a los 30 años, uno de cada 400 a los 35 años y uno de cada 100 a los 40 años. Y donde va a haber más pues, prevalencia va a ser mayor a los 45 años. Esto se debe a la edad de la mamá. Pues tenemos que también los varones los conocemos como estériles, pero las mujeres tienen todavía se dice que tienen mayor capacidad que los hombres con síndrome de Down, que hay una probabilidad de que las mujeres tengan un 50% de que sus niños salgan sanos, o otra 50% que salgan con síndrome de Down. Se me que se puede deber a una compresión mecánica del páncreas por una anomalía de su desarrollo denominada páncreas anular. Como podemos ver en la imagen, el 10% de las personas con síndrome de Down van a presentar uno de estos trastornos.
Bueno, vamos a ver que un porcentaje como de 50% van a presentar los niños con síndrome de Down trastornos endocrinos. Esto es un hipotiroidismo que, pues, por la posible secreción inapropiada del TSH o la inestabilidad de la tiroides a la TSH, vamos a ver niños gorditos o en su caso, pues también va a haber algunos niños flaquitos, pero la mayoría van a cursar con trastornos de secreción del TSH, pero los vamos a ver mayormente gorditos. También vamos a ver que los niños van a cursar con un trastorno de la visión, que van a tener cataratas congénitas o miopía, que son las patologías más frecuentes en los niños con síndrome de Down, pero mayormente los vamos a ver con miopía que más que con cataratas congénitas. También vamos a ver que van a cursar con trastornos de la audición, que van a presentar hipoacusias de aparición frecuentes de hipoacusias de transmisión. ¿Por qué? Porque debido a la presencia de estas patologías zonales, pero va a ser en impactaciones de cerumen, otitis serosas, colesteatomas o estenosis del conducto auditivo, y esto va a ocasionar la disminución de la agudeza auditiva hasta un 80% en los individuos con síndrome de Down. Bueno, si vemos también es cuando vemos a los niños pasando por la calle con síndrome de Down y te sonríen, pues obviamente los vemos con trastornos odontostomatológicos, que estos son trastornos nefrológicos por malposiciones dentarias, de agnesia o retraso en la erupción dentaria. Que a los niños cursan a los 11 años y todavía no se les caen los dientes de leche. Pues para estos pacientes no hay como medicina o tratamiento en sí, más que una atención temprana de orientación y estimulación precoz durante los primeros 6 años y pues estar como dándoles terapias psicológicas y pues es lo único. Bueno, si llegaran a tener como dificultades de las patologías cardiovasculares o de gastrointestinales, pues ahí sí ya interviene algún tratamiento. Estos niños tienen unas características muy especiales. Para ellos aprender, tienen que primero observar y procesar toda la información para llegar a dar una respuesta. Su percepción y memoria visuales son mejores que las auditivas. Si hemos observado a varios pacientes o niños con síndrome de Down, se fijan y primero se quedan viendo como las cosas y ya después como que reaccionan a eso. Tienen más facilidad para el aprendizaje de la lectura que de lo matemático y la calidad de sus movimientos y sus competencias motoras se ven afectadas. Una esperanza de vida para estos pacientes es de 60 años, pero se ha visto de que el más grande, que es Kenny Crick, vive en el Reino Unido y superó ya la edad de 77 años, pero normalmente se da de 50 a 60 años el pronóstico de vida. Y ya. Preguntas para los compañeros. Dudas, salón. Maestra. Fíjense bien, estamos obligados a buscar como médicos por regla internacional. No es un intento, es lo que nos obligan, porque Down es el síndrome mejor estudiado.
Ahí van a ver los riesgos de leucemia, de las que no nos han platicado, ¿verdad? Pero los niños con Down tienen más riesgo de leucemia porque tienen una falla en un gen que no, bien, si bien no está en el 21, sí está controlado por un gen del 21, es el GATA, y ellos tienen problemas con la línea mieloide, por eso desarrollan mucho leucemia mieloide aguda. Ahí van a ver al hipotiroidismo, van a ver los errores meióticos más comunes. Entonces, si bien no es una página que vaya enfocada solo a cromosomopatías, es de hecho de herencia mendeliana, la vamos a ver antes de entrar a las leyes de Mendel, pero hace una descripción de lo que nos obligan a buscar en el mundo para síndrome Down. ¿Todos lo pudieron ver? Doctor, yo tengo otra pregunta. Mande. Sí, En referencia al signo clínico de la hernia, en el síndrome de Down, puede llegar a ser la debilidad de los músculos abdominales hasta un grado tan alto como es el de Eagle-Barrett, donde pasa ¿cómo se llama? El estómago en ciruela pasa. De hecho, no lo vas a ver ahí. No vas a ver el abdomen en ciruela pasa, no vas a ver gastrosquisis tampoco. De hecho, la mayoría queda en una hernia umbilical sin pasar obligadamente ni a onfalocele. Ah, ok. Entonces ¿sí? no se puede ver un signo más Pudieras más verlo, Augusto, pudieras verlo, sí, pero Ajá. no es regla. No es común, digamos, la incidencia. Siempre se te queda como una hernia nada más. Ah, muy bien. Gracias, doctora. De nada. Yo tengo otra pregunta. Si no pueden mamar los niños, ¿cómo es que se alimentan? ¿Les ponen cucharita? O sea, cuchara obviamente sin atiborrar, pero ¿cómo le hacen? Es que eso me quedó muy con... De hecho, hay mucho ojo, Cristi. Si tienes a un niño tú ahí y no puede ni alimentarse él solo, probablemente tengas que meterle una sonda nasogástrica u orogástrica. A eso hay que sumarle la enfermedad de Hirschsprung. Hay que ver si de verdad hace buena peristalsis o si tiene la enfermedad de agangliosis. Si tiene falta de ganglios, tiene Hirschsprung y se va a complicar la situación de alimentación muy seriamente. ¿Y ahí qué procedería? ¿Empezaría a hacer solamente alimentación por sonda o cómo llegaría? Por eso es lo que te estoy comentando, Cristi. Si no puede alimentarse, vas a colocar una sonda nasogástrica u orogástrica, siempre y cuando garantices que no hay enfermedad de Hirschsprung. Sí, pero o sea, me refería si lo hubiera. Pues si lo hubiera, primero tienes que evaluar a neurología, porque primero hay que lograr eso. El bebé se tiene que alimentar sí o sí, solo que tú como médico vas a estar regulando los periodos y las dosis del alimento, porque si no lo alimentas se te muere. No pienses en una nutrición parenteral de primera instancia. Piensa en nutrición enteral. Si piensas en una parenteral es porque ya intentaste con neurología. Y ya trataste también la nutrición con sonda y no funcionó. Entonces esa sería como última instancia, ¿verdad? Y la parenteral, sí. ¿Llega un momento en el que se le pueda retirar o eso tiene que ser dependiendo de evaluación continua? Se le va a retirar. Ese es tu objetivo, lograrlo. Si no lo logras, es un fracaso médico. No lo lograste y es responsabilidad de nosotros, fracasaste. La ventaja es que el hecho de que los niños no superen esto es muy poco probable, Cristi. La mayoría de los niños con Down termina alimentándose bien. Y casi todas las causas de sus problemas de alimentación suelen ser por el tono y las cardiopatías. Entonces tú como médico lo resuelves y les va bien. Cuando sí tienen la enfermedad de Hirschsprung, no les va tan bien, sí lo reconozco, pero aún así llegará el momento en que tendrás tú como médico que priorizar la meta de que ese niño se alimente lo más viablemente posible, aunque su digestión no sea la correcta del todo. Hay quien intenta incluso procedimientos quirúrgicos de estimulación, pero Hirschsprung sí es muy difícil de tratar. Los de estimulación quirúrgicos, perdón, última pregunta, maestra. Los de estimulación quirúrgicos son los que ponen el tubo directamente, bueno, lo más cercano al estómago para que de ahí empiece de a poco a procesar, o se refiere a otros. No, en los procesos quirúrgicos que he visto que intentan no es propiamente una estimulación. Tu estimulación va a ser antes de lo quirúrgico, ¿ok? Pero si ya tienes que meter a lo quirúrgico, ellos intentan quitar las zonas aganglionares y anastomosar las ganglionares.
Ok, gracias, maestra. Eso es lo que prioritariamente intentan. Para no quitar, porque si cortamos mucho intestino, también quitamos puntos de absorción de nutrientes. Y eso no lo podemos hacer. ¿Ok? Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, de Down hay mucho que aprender, mucho. Yo siempre he dicho que 2 horas no son suficientes para colmo de males, no tenemos ni 2 horas. Yo podría que con ustedes de verdad veríamos todo lo hematológico, todo lo endocrinológico, todo lo de piel, todo lo de músculo. Down es el síndrome que mejor hemos descrito en el mundo por la frecuencia que tiene, obviamente, ¿sí? Lo que sí les voy a decir es que se lleven de tarea revisar todo lo más que se pueda de Down, porque sí o sí les va a tocar tener pacientes con Down en su consultorio en algún momento. O sea, esto no va a ser de opción. 1 de cada 650 embarazos termina en eso, muchachos, en una no disyunción que va a terminar dando el síndrome Down. Les va a tocar en su consultorio y lo peor que nos puede pasar como médicos es no saberlo tratar. Entonces, es insuficiente el tiempo que nos queda. Hay congresos destinados solo para Down, muchachos. Imagínense lo que hay que aprender del síndrome, bastante. Yo ahorita solo les compartí lo que precisamente por acuerdo internacional es la obligación de un médico, porque esos son como los problemas que más vemos que afectan tanto la vida como la calidad de vida de los pacientes, pero hay mucho que decir, hasta las uñas, por ejemplo, en el cabello. Si se han fijado, casi todos son lacios, casi no hay chinos. Casi todos son lacios. También hay un componente ahí para explicar por qué casi todos son lacios. La hipotonía medio facial, la macroglosia o la micrognatia, o en el peor escenario la combinación de los dos. ¿Por qué el cuello es corto y ancho? ¿Por qué los niños tienen la braquidactilia? ¿Qué es la clinodactilia y cada cuánto se presenta? ¿Qué es el signo de sandalia? ¿Por qué tienen más laxitud articular? ¿Por qué se les disloca muy fácil la pelvis? ¿Por qué sus crestas ilíacas son más pequeñas? Es decir, de Down hay mucho, mucho que hablar, muchachos. Es el síndrome más descrito. Yo les pido que de verdad no se conformen con lo que dicen los textos básicos, porque pues es un libro, es un contentillo nada más para que me se queden tranquilos. De Down hay que leer bastante, mucho. Revisiones, eh, artículos científicos enfocados a investigación, a tratamiento, porque lo primerito que deben de tener cuando reciben a un niño con Down es tener al cardio ahí, al endocrinólogo, al pediatra, al neurólogo, al oftalmólogo, al de terapia física, los especialistas mínimos que nos van a garantizar los primeros meses bien de ese bebé. Porque lo que hagamos los primeros meses, créanme, va a tener mucha repercusión a futuro. Y ya para cerrar, Down, mucho de lo que vayan a lograr ellos en su vida depende de nosotros y de sus padres. El objetivo de nosotros, muchachos, es que ellos terminen yendo a una escuela normal. Entonces, debemos de esforzarnos mucho desde que el bebé está muy pequeñito. Un niño con Down nunca va a ser un niño dado de alta. Es un niño que solo va a ir cambiando de especialistas, pero nunca va a ser dado de alta. Siempre tiene que tener a sus médicos ahí, porque su enfermedad va a ir evolucionando distinto. Así que nos vamos a enfocar en que, por ejemplo, cuando llegue la edad de ir a la escuela, decirle a sus papás, necesito que lo meta a una escuela especial, pero nos tenemos que poner tiempos para que esté en la escuela especial, porque en cuanto veamos la necesidad o que el niño está adaptándose bien, lo vamos a cambiar a que unos días esté en escuela especial y otros días esté en escuela para niños en teoría normales. Casi siempre utilizamos la estrategia de que 3 días a la escuela especial, 2 días a la escuela normal. Y así se avientan más o menos los niños como un año. Y después de ese año, vamos a 4 días, a invertirlo. 3 días en escuela normal y 2 días en escuela especial. Y después de un cierto periodo, cambiamos a 4 días en escuela normal y un día en escuela especial. ¿Cuál es el objetivo? Como bien dijo Fati, el niño trae otros cromosomas y otros genes de mamá y papá, así que obviamente expresa distintos grados de inteligencia incluso entre ellos mismos, y nuestro objetivo es potencializar esos genes que trae extra de mamá y papá, que lo ayuden a adaptarse mejor a una sociedad. Si yo no me valgo de esos recursos, el niño nunca va a acostumbrarse a una sociedad. Y yo como médico necesito que el niño aprenda hacerse valer en la sociedad, que aprenda a expresarse, que aprenda a defenderse y sobre todo, que aprenda a integrarse.
porque queremos niños que en un futuro sean adultos independientes. Muchachos, la Universidad de Harvard tiene uno de sus profesores con Down y es maestro de licenciatura. España tiene uno de los directores de arte, de escuelas de dirección de arte con Down. En Alemania, en una de las academias de policía, el director de ese centro es una persona con Down. Y tenemos a una maestra que ha sido premiada en la educación de otros niños con capacidades especiales en Sudamérica, que también tiene Down. Lo cual nos quiere decir que en la medida en la que nosotros hagamos un buen equipo entre padres y médicos, les va a garantizar calidad de vida a estos niños. Si a eso le suman que el riesgo de que ustedes también tengan un niño con Down en su vida adulta de padres, pues los obliga a no solo ser buenos médicos, sino a prepararse para ser buenos padres de un niño con Down. Esto se va a ir potencializando con la edad materna. Ojo, ahorita estamos viendo que para las aneuploidías la edad materna es muy importante. La edad reproductiva ideal de una mujer está entre los 25 y los 35 años. Claro que por puros mecanismos de selección natural ya empiezan a aparecer los artículos en los cuales hemos visto que la edad materna se está retrasando hasta los 39. Francia, por ejemplo, es el país que dio a conocer el artículo de mayor peso en el retraso de riesgos de edad materna, porque sus mujeres, obviamente son mujeres que suelen ser madres después de los 35 años, y ya ven que todo en la vida de los organismos es adaptarse a tu medio inmediato, y ya hemos visto cómo la ovogénesis ha ido cambiando en las mujeres para adaptarse a este medio, y lo que antes era un riesgo hasta los 35, hoy Francia ya en un estudio lo presentó hasta los 39, y creemos que eso terminará pasando con el resto del mundo, pues las mujeres hemos ido cambiando nuestros roles. Pero lo que no ha cambiado es que antes de los 25 años sí existen riesgos. De hecho, lo hemos visto irse incrementando. Este riesgo se va incrementando si me convierto en mamá antes de los 25 años, y esto nos obliga a nosotros como médicos a tenerlo muy presente. En cuestiones de edad paterna, si bien sabemos que los hombres empiezan a hacer no disyunción meiótica correcta después de los 50 años, lo que sí hemos visto que entre los 40 y los 42 años ellos hacen más fallas cromosómicas del tipo estructural que numérica. Entonces, digamos que si hay una edad reproductiva ideal para las mujeres está entre los 25 y los 35 años, y los varones su edad reproductiva ideal está entre los 29 y los 42 años de edad. Los varones tienen una ventana mucho mayor de normalidad en la espermatogénesis en cuanto a disyunción que nosotras las mujeres. ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos entonces al siguiente, que es Turner, ¿verdad, Lili? Sí, doctora, voy a Adelante. presentarles. Doctora, ¿lo pueden ver ahí? Yo no la puedo ver, nada más veo que nos estás compartiendo tu pantalla de Meet. No sé si los demás sí ven la presentación. Ahorita sí la habías puesto, Lilia, sí se veía. Vuélvete a meter ahí a tu... Ah, ok, entonces no voy a poder estar así como en pantalla con todos nada más presentando, ¿verdad? Ok, sí, eso va a pasar. Ok, doctora, sí. Entonces. Ahí sí la vemos. Bueno, vamos a hablar del síndrome Turner. Y este es un trastorno cromosómico que se caracteriza por la ausencia parcial o total de un cromosoma. Es decir, pues nada más puede hacerse presente en mujeres. Fue descrito por el doctor Henry Turner en 1938, pero no fue hasta 1959 cuando se confirmó pues, que realmente la ausencia del cromosoma estaba en mujeres con este síndrome. Puede diagnosticarse en cualquier momento desde el embarazo hasta la edad adulta.
Más adelante vamos a ver algunas características y nos daremos cuenta que algunos pacientes ya presentan características fenotípicas desde el momento de nacer y otras se hacen presentes, por ejemplo, hasta la primera infancia o la adolescencia. Su prevalencia es de 1 en 1800 recién nacidos. Bueno, que serían 1 en 1800 recién nacidos. Puse un esquema de ovogénesis para entender un poquito, nada más así como superficial, de que esto sería algo normal tanto en ovogénesis como espermatogénesis. Bueno, aquí tenemos el ovocito primario, que esto sería pues meiosis 1, que se lleva a cabo en la vida intrauterina, más o menos alrededor del tercero o cuarto mes de gestación. Y esto se detendrá en profase y llegará a la pubertad, ¿sí? Como cito secundario, terminará aquí de dividirse en la primera meiosis, para después pasar a meiosis 2, que esto será 48 horas antes aproximadamente de la ovulación, y saldrá así como un óvulo pues no completamente maduro. Terminará la división de meiosis 2 si se logra fecundar. Y esto sería en espermatogénesis, que comienza más o menos, bueno, no comienza en la adolescencia, espermatocito primario. Meiosis 1 tendríamos 2 espermatocitos secundarios y para meiosis 2, 4 espermátides que se diferenciarían a espermatozoides. Esto sería algo normal tanto en espermatogénesis como en ovogénesis. Ahora, tenemos dos teorías para este síndrome, meiótica y mitótica. La meiótica pues sería una no disyunción, es decir, en alguno de estos, meiosis 1 o meiosis 2, habría un error. Y en la mitótica, que es en las primeras divisiones. Aquí puse un ejemplo, más o menos, en meiosis 1. Si aquí no se hiciera la disyunción correcta, entonces tendríamos gametos que tendrían una monosomía y otros que tendrían una trisomía. Y en meiosis 2, que aquí meiosis 1 se llevaría de forma correcta y meiosis 2 tendríamos estos gametos que igual nos darían, que igual nos darían trisomías y pues aquí tendríamos lo que es lo normal. Aquí en mitosis, que hace referencia a la teoría mitótica, se hace una no disyunción en las primeras divisiones. Por lo tanto, tendríamos dos tipos de células, unas normales y otras que darían paso a una mujer con síndrome Turner. Los hallazgos cromosómicos en este síndrome, el que tiene mayor prevalencia es la monosomía, y este sería su cariotipo, que era lo que decíamos. La monosomía se puede llevar en meiosis 1 o en meiosis 2. El mosaicismo, que es lo que sustenta la teoría de la mitosis, de los errores en las primeras divisiones, y tendríamos dos linajes de células distintas, una que sería normal y otra que sería, una que sería normal y otra que sería, pues bueno, con la aneuploidía, que es la característica del síndrome Turner. También tendríamos isocromosoma, que es una pérdida del brazo corto, por lo tanto, entonces tendríamos los brazos largos como dobles. No sé si me entiendan esa parte del isocromosoma. Sí, queda muy claro. Y de hecho fue lo que hicimos en nuestros ejercicios, ¿verdad? Cuando los vimos. Ajá. Bien. Y también tenemos anillo, que no es tan prevalente, un 5% de estos casos, pero que se hace una delección, bueno, de los brazos tanto largos como cortos y forma el anillo. Y la delección también en un 5%. Entonces, pues la monosomía X es el de mayor prevalencia, es decir, en una no disyunción, que sería lo más común en este síndrome. Aquí puse algunos genes implicados en este síndrome y se dice que el más importante, más bien, el gen más importante es SHOX, no sé si lo pronuncio bien,
pero tendríamos una haploinsuficiencia de este gen, es decir, no estaría codificando correctamente para las proteínas que es encargado, y tendríamos unas anomalías óseas y la estatura, que es muy característica en este síndrome. La baja estatura es una de las características más tomadas en cuenta y se ubica en el brazo corto, en la región 22, banda 3. Estos otros también son muy importantes. Pueden codificar para fallo gonadal, estatura, rasgos dismórficos, linfedema, que también es muy característico. No sé si tengan alguna duda de estos genes o algún comentario. Repíteme el locus de SOX, por favor, Lili. En brazo corto, ¿Ah? región 22, banda 3. ¿Región 22? ¿Tú crees que haya 22 regiones? No, perdón, este es doctora. Región 2, banda 2 Ajá, y sí, banda 3. perdón. Ok. Sí, perdón. Bueno, entonces pasamos. Puse un ejemplo de cómo sería lo puse un poquito como, pues bueno, que no se ven así los cariotipos, ¿no? Pero para que pudiéramos observar los 22 pares de cromosomas, y aquí tendríamos, bueno, la falta de cromosoma X. Vamos a pasar a las características fenotípicas. Tenemos edema en extremidades, que para ser un poquito más específicos sería un linfedema. Los linfedemas se dan por una mala estructura o una deformación de los órganos linfáticos, entonces no drenaría correctamente el líquido. Estos también, el mismo fallo linfático puede dar paso a los pliegues que tenemos aquí, que ahorita los voy a explicar mejor. Pero entonces, regresando al linfedema, se puede presentar tanto en extremidades inferiores como en superiores. Aquí podemos ver en este ejemplo cómo se ve pues un poquito regordete, por así decirlo, para tenerlo en cuenta, que sería un edema. Pliegue en nuca, que también decía que es característico, o bueno, da paso más bien en las fallas linfáticas, porque no está drenando correctamente el líquido. En este ejemplo no podemos ver bien el pliegue en nuca, pero habría aquí como un exceso de piel, por así decirlo. Cuartos metacarpianos cortos, igual que el linfedema, se puede dar tanto en extremidades inferiores como en superiores. Cuello alado, que serían como estos sobresalientes de piel que vemos aquí al lado del cuellito. Un cuello más corto de lo normal y la implantación en cabello baja. Más o menos sería por aquí una línea de crecimiento normal, y tenemos que en pacientes con este síndrome el cabello empieza a crecer mucho más por debajo de la línea normal. ¿Alguna pregunta de esto? Parece que no, tú sigue, Lili. Y bueno, ya comentábamos hace ratito que no todas las pacientes pueden presentar estas características fenotípicas al nacer, que es lo más común presentarlas ya en síndrome Turner, pero en algunos casos específicos no las presentan. Entonces, algunas se hacen presentes hasta la segunda infancia, y aquí ya podemos notar una baja estatura. En clases pasadas comentábamos sobre la somatometría, que era la medición del cuerpo, de las extremidades. Entonces, en pacientes con este síndrome se denomina que tendrá una baja estatura y pues más o menos de unos 20 centímetros aproximadamente por debajo de la estatura normal en comparación con la talla de sus papás. Entonces, ya sabíamos que tomando en cuenta la talla de los papás, tendríamos una estatura esperada. Bueno, en estas pacientes, más o menos aproximadamente 20 centímetros por debajo de la talla esperada, y que ya decíamos que era por la haploinsuficiencia de este gen.
pezones separados también se van a hacer presentes ya cuando la paciente vaya creciendo. Orejas antevertidas, que son un poquito más adelante de la línea de la oreja donde normalmente la tenemos. Esto se da por un crecimiento anómalo un crecimiento anómalo del hueso temporal, que también va a dar paso a otras características que ahorita vamos a mencionar. Cuello alado, bueno, que esta característica pues la puse porque se veía aquí en el ejemplo de la paciente que está aquí, y tórax ancho, que también es muy característico. Ahora, las características que podemos observar en la adolescencia, pues siguen siendo igual, talla baja, hipertelorismo mamario, que se podría llegar a confundir con un crecimiento mamario fisiológico por la etapa de adolescencia, pero realmente no, nada más tendríamos como una acumulación de grasita, pero realmente no habría un crecimiento mamario como tal. Existe amenorrea y pues por ende infertilidad. La amenorrea se da porque hace ratito les comentaba que, bueno, la ovogénesis empieza en la vida uterina. Entonces, estas pacientes pueden llegar a presentar una ovogénesis en vida uterina como normal, se podría decir, pero como les falta un cromosoma X, no podrían seguir manteniendo esos ovocitos. Entonces, los empezarían como a perder, por lo que se haría como una atrofia de los ovarios y quedarían unas cintillas. Aquí no se lo puse, pero también es una característica a tomar en cuenta, las cintillas ováricas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una. Entonces, ¿sería como que no tienen un ciclo menstrual regular o cómo? Sí, no tienen. No, en la mayoría de los casos se presenta amenorrea, es decir, no. Más adelante voy a mencionar cuál puede ser como algún tratamiento para esto, pero es muy común que exista esto. O sea, esto es en los casos pues más comunes, La ¿no? La amenorrea es el signo pivote, ¿verdad, Lili, de Turner? Ajá, sí. Amenorrea y talla baja, un médico debe empezar a buscar Turner. Exactamente. Lilia, yo tengo una duda, ya que presentan amenorrea, ¿significa que nunca les va a venir la menstruación? O si les viene y de la nada les deja de venir para toda la vida. No, bueno, sería algo como a tomar en cuenta, porque ya decíamos que existen dos teorías. Entonces, si fuera el síndrome Turner por una teoría mitótica, que tendríamos dos linajes, pues ahí habría que ver cuántas células están afectadas y cuántas no, y tal vez de ahí dependería que en algunas pacientes pueda existir algunos ciclos menstruales. Muy bien, Lili, lo contestaste perfecto. Lo primero en lo que deben pensar es que nunca va a menstruar, nunca, porque la frecuencia con la que presentamos la monosomía es mucho mayor que el mosaico. Entonces, lo normal es que sea amenorrea, nunca va a menstruar, ¿ok? Y en algunos casos, como lo menciona Lili, sobre todo lo hemos visto en los mosaicos, puede tener unas menstruaciones que, digamos, son esporádicas, muy escasas y que desaparecen, pero nunca va a tener un periodo como tal. Bueno, voy a seguir. Las patologías que pueden pues sumarse a este síndrome que se pueden presentar son la otitis media crónica, que esto tendría mucho que ver con la malformación del hueso temporal. Entonces haría como una desviación de la trompa de Eustaquio y pueden presentar otitis media crónica. Estrabismo, que es cuando los ojos no miran como firmes. No sé si lo conozcan así, pero yo he escuchado que les dicen como viscos. No sé si alguien más lo conozca así como yo. Hipertensión, aneurisma aórtico, trastornos del aprendizaje, disminución mineral ósea, válvula aórtica tricúspide. Bueno, estas pacientes suelen presentar muchas patologías cardíacas. Y la otitis media crónica, pues bueno, también se puede relacionar con los trastornos del aprendizaje, porque al no tener una formación correcta, no podrían escuchar bien, entonces también pues
hasta podrían tener como problemas para expresarse verbalmente. Para hablar de tratamiento tendríamos que tener en cuenta una terapia de reemplazo, que así se le denomina, y es hormona de crecimiento, pero esto se tiene que hacer aproximadamente a los 4 años, es decir, lo más pronto posible. Es por eso que es tan importante diagnosticar este síndrome pues a tempranas edades para poder comenzar con la hormona de crecimiento. Y también terapia con estrógenos en adolescencia. Antes de cualquier terapia de reemplazo se deberá de valorar pues, la audición oftalmológica, función hepática, cardíaca, algunas otras como la edad ósea, en caso de que se le administre hormona de crecimiento para ver si están en la edad ósea correcta para empezar a implementarla. ¿Cuándo se puede diagnosticar? Bueno, antes que nada, para diagnosticar el síndrome Turner se precisa hacer un cariotipo en la paciente para ver si realmente pues, es para confirmar el diagnóstico, ¿no? Y ya decíamos que se puede diagnosticar en cualquier etapa de la vida por las características que les mencionaba, pero lo más común, o bueno, ya ahora es muy común, diagnosticarlo en el segundo trimestre de embarazo por las ecografías que rutinariamente se le hacen a las pacientes embarazadas. Y las características a tomar en esto serían hidropesía fetal, que sería acumulación de líquido en producto en la bebé, poco crecimiento. Durante las ecografías también se lleva a cabo la somatometría, medición de cráneo, de extremidades. Entonces, si existe un crecimiento erróneo, se tendría que tomar en cuenta también como una característica para diagnosticar este síndrome en la etapa uterina y pues en la infancia y en la adolescencia, como ya les comentaba. Estas son algunas otras malformaciones que podemos encontrar en las ecografías. Se las puse por aquí: braquicefalia, pabellones auriculares anómalos, mandíbula pequeña. Bueno, entonces estas también se podrían tomar en cuenta al momento de hacer una ecografía para diagnosticar a esa edad. El pronóstico de vida para estas pacientes pues, es relativamente bueno. Se tendrá que tomar en cuenta las cardiopatías, obesidad, hipertensión arterial, osteoporosis, entre unas, por mencionar. Pero bueno, ya sabemos que pueden sumarse muchas más patologías a este síndrome, entonces se tendrá que tomar en cuenta pues todas las patologías que se incluyan para así pronosticar la vida de una paciente. De 532 pacientes nacidas, 30 murieron. Bueno, aquí el ejemplo que puse, es decir, muchísimo más de la mitad de las pacientes lograron la vida. Los avances terapéuticos para este síndrome han sido pues relativamente también buenos desde hace 30 años aproximadamente que se empezó a implementar la hormona de crecimiento y la terapia con estrógenos, pero hoy en día tenemos técnicas que hacen posible que una mujer con síndrome Turner pueda llevar a cabo un embarazo. Esto sería por una donación de óvulo. Se tendría que tomar en cuenta pues la salud de la paciente antes de una técnica de este tipo, durante y pues después, igual que cualquier otro embarazo, pero pues más antes, ¿no? Antes de esta técnica se deberá de valorar bien las funciones cardíacas y demás para que no pueda tener complicaciones durante el embarazo. Y bueno, ya como datos extra, les puse que el 28 de agosto es el Día Internacional de Síndrome Turner. Y en la Ciudad de México tenemos una asociación, bueno, hay una asociación, Asociación Síndrome Turner. Eso es todo sobre el síndrome. No sé si tengan alguna otra pregunta. Gracias, Lili. ¿Preguntas, Salón? Bueno, yo una pequeña pregunta. Lo que yo había leído, no sé si lo llegaste a leer, pero decía algo que las gónadas eran en forma de cinta.
pero, hace rato, perdón, sí, perdón. ajá, o sea, no sé, la verdad, o sea, me quedé un poco con la duda de que por qué pasaba esto, pues, o sea, sabía que era porque no había como un fallo en el mantenimiento, pues, de los ovarios, pero no sé, realmente me quedé con un poquito de duda, la verdad. Sí, hace ratito lo mencionábamos que por la falta de un cromosoma X, entonces pues la paciente no podría tener como en forma sus ovocitos, entonces se empezarían a atrofiar, los empezaría a perder y en lugar de ovarios, el ovario como tal, la forma de ovario que como la conocemos, quedaría como una cintilla, es decir, alargadito, como alargadito. No sé si... Ándale, era eso. No me quedaba muy claro, pero muchas gracias, Lilia. No. ¿Alguna otra pregunta para Lili? Yo, nomás lo de el cromosoma era el 2, región 2, ¿no? Sí, Sí, ok, con eso, gracias. perdón, lo dije mal, dije 22, pero no era así, región 22. Región 2, banda 2. Región 2, banda 2. Subbanda 3, Ah, ajá, sí, Subbanda era tres. subbanda 3. Ok, gracias. ¿Alguien más? Doctora, yo tengo una duda. Tú Leí... vienes del equipo. No, sí, pero es que es que hay una como, o sea, diferencia de opiniones en un libro, sobre que dice que realmente el cariotipo 45X no es compatible con la vida, que más bien, que si se hace un estudio más a fondo, no sé qué estudio realmente sea, pero que si se hace más a fondo, se encuentra... ¿Mande? Vas a encontrar el otro X, ¿verdad? Como un mosaicismo, ajá, que porque no puede inactivar completamente los genes de un cromosoma X completo. De hecho, eso es muy interesante, Vini. Fíjate que número uno, es muy raro que sea la única monosomía compatible con la vida, ¿verdad? Es muy raro. La teoría no ha sido desechada del todo porque es el X y el X ha mostrado ser un cromosoma muy capaz en muchas cosas. Pero sí hay una teoría que plantea que en realidad no existe la monosomía completa, que todos los casos de Turner son mosaicos en distintos tejidos. Como comúnmente pedimos el cariotipo en tejido de sangre, y ahí podemos ver la monosomía, la teoría dice que si le buscas en otros tejidos te vas a encontrar otras líneas celulares con el otro X y que por eso las ves como compatibles con la vida. Además, eso sumado a que prácticamente la totalidad de fetos con Turner se abortan, vemos que las que viven en realidad son muy pocas con la monosomía. Aún así es muy frecuente Turner, pero la teoría ahí está. No la hemos podido probar porque ha sido difícil. El estudio es el mismo, Vini, es cariotipo, nada más en distintos tejidos. Ah, ok, es que esa era mi duda, que por qué, o sea, que qué estudio más como a fondo tenía que hacerse. Es el mismo, es el cariotipo, solo que sería que lo buscaras en distintos tejidos. Y el problema es acceder a esos tejidos y el costo de los mismos. Ah, ok, gracias. Por ejemplo, casi ningún médico va a querer hacer una biopsia renal solo para ver si hay un X. Si eso no va a modificar ni el diagnóstico ni el tratamiento, porque al final es el mismo. Ok, será como nada más para como ¿Saber? investigación, ¿no? Me imagino. Ajá, solo para saber. Y Ok. pues desgraciadamente, yo incluso como médico genetista te diría, pues no lo hagas, ya le hiciste el cariotipo en sangre, es un tejido de fácil acceso, no involucra ni una terapia de recuperación del paciente, ni ninguna intervención de anestesia. Pues si eso no es mosaico, no nos va a cambiar el diagnóstico y tampoco el tratamiento. No lo haría. Si es como dices, con fines en los que de verdad estás haciendo un protocolo de investigación o el paciente quiere y puede pagarlos, adelante. Ah, perfecto, gracias. ¿Nada? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesora, referente a lo de, me llamó la atención que podían ser madres, bueno, básicamente que les podían implantar un óvulo para que tuvieran un bebé, pero también me quedó una duda. No sé si haya un retraso mental, ya sea por causa o sea, del trastorno que hay dentro del cromosoma, o si es por causa de los defectos que causa y pues no puede tener un aprendizaje, pues, o sea, normal, por así decirlo.
A ver, pero ahí en sí algún momento Lili mencionó retraso mental. No, es que no le entendí bien si había un retraso o si era simplemente que no tenían una habilidad de aprendizaje o sea, tan amplia por lo mismo de las limitaciones que le causaban. Ok, entonces ya no entendí la pregunta. ¿Es una pregunta de si tienen o no tienen retraso o era una enfocada a la fertilidad de las mujeres? Es que me causó, o sea, primero era lo del retraso y después lo de el embarazo, ya que, o sea, con un retraso pues no sería más difícil tener una cría. A eso iba enfocada la pregunta, pero ¿Pero no qué sé tendría si... que tener, qué tiene que ver el retraso mental con la infertilidad? No, solamente es que como dijo que tenía que haber una evaluación previa, no sabía si ese también era un factor a tomar. Solamente tenía esa duda, pero no sé si tenga Mira, relevancia. sí, Cristi, mira, se le tendría que evaluar a la paciente antes de una técnica de ese tipo, porque ya mencionábamos que tiene algunas, bueno, algunas cardiopatías, entonces puede ser un detalle a tomar en cuenta para esto, para no agravar estas cardiopatías, ¿no? O demás situaciones que se puedan presentar. Algunas pacientes, no sé si pueda responder a tu siguiente pregunta, pero algunas pacientes sí pueden llegar a presentar algún grado de retraso mental, pero no es algo tan característico, no como la estatura, no como las cintillas ováricas. Aquí vamos a ver algunas cosas. Como bien dijo Lili, el retraso mental no es algo que caracteriza a Turner. De hecho, la mayoría de ellas tienen inteligencias normales. Si la niña con Turner tiene retraso mental, empiecen a buscar otras causas agregadas, ¿ok? Probablemente el X tiene un problema serio o hay un problema con otro cromosoma, porque no es característico del síndrome. Sí lo hemos visto, pero generalmente es asociado a otra cuestión. Las niñas con Turner van a la escuela, o sea, y muchas de ellas son muy inteligentes, porque comúnmente, muchachos, cuando te cuesta trabajo adaptarte a una sociedad, tienes que activar mecanismos de supervivencia. Si se fijan, la gente que se ha enfrentado a problemas más constantemente es gente muy inteligente, porque va aprendiendo a superar eso. Por eso decimos que las adversidades te hacen más capaz. Pues estas niñas se están enfrentando a situaciones hasta de que simplemente no alcanzo el tubo en el camión o no alcanzo a bajar a veces mi propia ropa del tendedero. Cosas como esas te obligan a ser más inteligente, más hábil. Entonces, muchas de ellas son muy hábiles en cuestiones académicas y laborales. Y en cuestión de lo del embarazo, de todas las niñas con Turner que hay en el mundo, solo aproximadamente de entre el 2 y el 5% logran embarazarse de manera natural. De hecho, yo conocí a una mujer con Turner que tenía 3 hijos. No la creíamos, porque el día que la tuvimos en el consultorio, nosotros dándole, antes de que nos dijera que era mamá, dándole terapia de que probablemente nunca pueda ser mamá y demás, ella escuchándonos con toda la tranquilidad y al final nos dice, pero yo tengo 3 hijos y los 3 nacieron de mí. Entonces, claro, hay un porcentaje que lo logra nato, la mayoría no, son infértiles y ahorita ya tenemos muchas técnicas de reproducción asistida que las han ayudado. Lili les presentó una que es el implantar úteros, embriones en el útero de la mujer, ¿verdad? Esa es una. La otra, el utilizar óvulos de alguien más e introducirlos en la cavidad de ella para que sean fertilizados por su propia pareja, lo cual a veces ha tenido muchas limitaciones, pero existen ya como técnicas. El embarazo como tal, el curso del embarazo es bien complicado por la simple talla de la mujer y los cambios que tiene la pelvis por esa talla. Así que suelen a veces tener partos prematuros cuando lo logran. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Lili, ya nos ganó el tiempo. Voy a pasar tu evaluación para después del examen, ¿ok? Sí, está bien. Pero lo hiciste muy bien, Lili. Felicidades. Gracias. Me gustó mucho, de verdad. Doctora. La que la Gracias. abordaste. Mande. Gracias, doctora. ¿Cuándo es el examen? A eso voy. Nuestro examen es el día 6 de octubre a las 11 de la mañana, chicos. ¿Ok? O sea, el próximo martes.
Les deseo mucho éxito en este periodo de exámenes. Cuídense mucho.